Todos sabemos que hacia fines del siglo XV los españoles llegan a América, un continente que para ese momento estaba totalmente aislado del resto de la humanidad. También sabemos que fueron justamente los españoles los que construyeron el imperio colonial más grande en este nuevo continente, abarcando desde Buenos Aires y la frontera con la extensa Patagonia al sur, hasta la costa del Pacífico norteamericano en el norte. Ahora bien, ¿tienen idea cómo es que se logró esta extensión territorial? ¿Piensan que fue un esfuerzo estatal o acaso fueron empresas individuales? Si bien para el caso de la expansión territorial española hay un gran componente sobre todo de legitimación por parte del Estado español, lo cierto es que en la gran mayoría de los casos fueron individuos los que extendieron la frontera colonial española. Estos individuos tenían títulos particulares, el más conocido era el de adelantado, pero el que llega hasta nuestros días sobre todo es el de conquistador. Fueron justamente estos conquistadores los que se encargaron de, mediante campañas de conquista, extender la frontera española, consiguiendo así beneficios para sí mismos. Uno de los conquistadores más conocidos y realmente el primero que encara el esfuerzo de expansión en tierras continentales americanas es Hernán Cortés, conocido por haber sido el responsable de una de las mayores campañas de conquista en América, la conquista del Imperio Azteca. En las últimas semanas vimos cómo Hernán Cortés se transforma de un mero asesor colonial a un auténtico líder expedicionario. Cortés va a dirigir una campaña de conquista contra los mexicas que rápidamente va a terminar con la captura del Huey Tlatoani, el emperador azteca Moctezuma. Sin embargo, en esta rápida campaña que había surgido desde su propia iniciativa, Cortés se gana a dos enemigos. Por un lado, lógicamente, el pueblo mexica, que veía a su emperador capturado y que desconfiaba profundamente de los españoles recién llegados. Y por el otro, el gobernador de Cuba, llamado Velázquez, que desconfiaba profundamente del conquistador y decide tomar cartas en el asunto. Para Velázquez, Cortés era un general rebelde y había que combatirlo y encarcelarlo. Y entonces decide ponerse del lado del emperador mexica y organiza su propia expedición a México, no para conquistar a los aztecas, sino para ayudarlos contra Cortés. De esta manera, la expansión territorial española, que se había dado por esfuerzos individuales por parte de los conquistadores, ve cómo surge su primer gran conflicto interno. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. El gobernador de Cuba, Velázquez, envía una expedición a México con el fin de apresar a Cortés, a quien consideraba un general rebelde, el cual no solo había actuado por su cuenta, sino que aparte había actuado en contra de los intereses de sus superiores, o sea, de los intereses de Velázquez. Por este motivo, Velázquez veía a su accionar como totalmente legítimo, lo que nos permite entender por qué cuando Narváez, el capitán de la expedición de Velázquez, llega a México, proclama a todo el mundo que llega para arrestar a Cortés y para liberar a Moctezuma. Tanto Velázquez como Narváez pensaban que todos los españoles y también los indígenas se iban a pasar al bando de los recién llegados en contra de Cortés. Pero esto no solo no sucede, sino que por el contrario, muchos expedicionarios se van a terminar pasando al bando de Cortés. Narváez envía unos emisarios con un mensaje para Cortés a Tenochtitlán, y Cortés, que entendía muy bien la motivación de los españoles, organiza un banquete para recibirlos y aparte les regala una gran cantidad de oro. El resultado es que estos emisarios se pasan al bando de Cortés y le revelan mucha información sobre la expedición de Narváez. Cortés aprende que Narváez cuenta con más soldados que él, y entonces en una jugada muy arriesgada decide partir de Tenochtitlán y combatirlo directamente. Ahora bien, si los españoles simplemente se iban de Tenochtitlán, obviamente iban a perder el dominio del terreno. Entonces Cortés deja una guarnición en la ciudad de 80 españoles, con Pedro de Alvarado a la cabeza. Acto seguido, Cortés se dirige directamente a donde estaba el ejército de Narváez
y decide atacarlo, efectuando básicamente un ataque sorpresa. La situación se resuelve de manera muy favorable a Cortés. El propio Narváez pierde un ojo en la batalla, y la gran mayoría de la fuerza expedicionaria que tenía termina rindiéndose y pasándose directamente al bando de Cortés. El resultado de la batalla no es solamente una enorme victoria para Cortés, sino que además, gracias a la expedición de Velázquez, ahora contaba con todavía más soldados. Ahora bien, mientras Cortés se enfrentaba a las fuerzas de Narváez, en Tenochtitlán se producen disturbios. Parece ser que, aprovechando la ausencia del conquistador, los mexicas, viendo que la guarnición española no era precisamente numerosa, habían empezado a organizar una revuelta. El capitán de la guarnición, Pedro de Alvarado, se entera de esta posible revuelta y decide tomar medidas preventivas, atacando a los mexicas durante la celebración del dios Huitzilopochtli, en lo que resulta en una auténtica masacre de sobre todo la aristocracia de la ciudad. Los habitantes de Tenochtitlán contemplan esta escena y, enardecidos, deciden llevar a cabo la revuelta y atacan a la guarnición española, que se tiene que refugiar dentro de los muros del templo de Huitzilopochtli. Cortés, enterándose de esta situación, vuelve rápidamente a la capital mexica y logra resolver la situación. Parece ser que en estos días o en días anteriores, Moctezuma muere. No se sabe si asesinado por los españoles o asesinado por los propios mexicas, los cuales, gracias a su sumisión a Cortés, le habían perdido totalmente el respeto. Parece ser que en el transcurso del tiempo que los españoles habían estado en Tenochtitlán, Moctezuma y Cortés habían entablado una amistad. Y entonces, el Huitlatolani le había solicitado al conquistador español que favoreciera el ascenso al trono de su hijo, llamado Chimalpopoca. Sin embargo, el Consejo Mexica, en vez de elegir al hijo de Moctezuma como nuevo Huitlatolani, opta por elegir al hermano, llamado Cuitláhuac, quien no era favorable a los españoles. Cortés, entonces, viéndose en una situación comprometida, estando en el medio de una ciudad extensamente poblada y que ahora le era hostil, decide levantar campamento y se va de Tenochtitlán, llevándose consigo la mayor cantidad de oro posible. El repliegue de Cortés se efectúa el 30 de junio del año 1520, y en el momento en que los españoles estaban abandonando la ciudad, son atacados por los mexicas, y si bien los españoles logran repeler el ataque, sufren una gran cantidad de bajas. Cortés se dirige a la ciudad de sus aliados, Tlaxcala, y llega con muy pocas tropas, y si recuerdan, los tlaxcaltecas no querían tener a un aliado débil, y por ese motivo podrían haber atacado a Cortés ni bien llegaba a su capital. Sin embargo, los tlaxcaltecas reciben bien al español, y entonces Cortés empieza a planear la revancha. Al mismo tiempo, Cuitláhuac empieza a organizar la ciudad para el futuro ataque de los españoles, que sabe que va a venir. Envía cartas a todos los pueblos de la región solicitando nuevas alianzas y pidiendo el envío de tropas, y aparte empieza a fortificar la capital del imperio. Sin embargo, el nuevo Huitlatolani no va a poder culminar con sus obras porque muere de viruela, una enfermedad que se había transformado en una auténtica epidemia dentro de la capital azteca y que había llegado al continente americano gracias a la expedición de Narváez, en la cual había viajado un esclavo enfermo. La epidemia de viruela devasta a la población de Tenochtitlán. A su vez, siendo que el imperio se había quedado una vez más sin líder, los mexicas eligen 3 líderes, uno para cada una de las 3 principales ciudades, siendo Cuauhtémoc el elegido para gobernar la capital. Mientras todo esto pasaba en Tenochtitlán, Cortés decide empezar a iniciar el cerco de la ciudad y empieza a dirigir campañas militares a todo el Valle de México. Cortés consideraba que toda la población mexica del lugar debía tributo a Carlos I de España, porque Moctezuma se había declarado vasallo del monarca español. Así que a todas las poblaciones que van en contra de los intereses españoles, Cortés las ataca, a modo de castigo. A su vez, el conquistador empieza a moverse para conseguir apoyo, para conseguir materiales para su campaña. Es así que envía un mensaje hasta la Española, solicitando suministros bélicos como armas y pólvora. A México va a llegar una embarcación española, pero no procedente de la Española, sino que procedente de Cuba, con un mensaje de Velázquez para Narváez. Los españoles recién llegados también se pasan al bando de Cortés,
Y ustedes podrán pensar, bueno, todos los españoles entonces estaban del lado de Cortés. ¿Por qué Velázquez seguía insistiendo con campañas o por qué mandaba mensajes a Narváez? Bueno, lo cierto es que había cierto descontento entre algunos sectores de los españoles, inclusive varios españoles que estaban bajo las órdenes de Cortés, que veían que su líder dilapidaba todo el tesoro saqueado de Tenochtitlán en financiar una campaña que ellos no sabían si iba a tener éxito o no. Y entonces no solo se genera descontento, sino que se empieza a organizar una revuelta. Cortés decide prescindir de estos elementos problemáticos y los envía de regreso a Cuba, y para evitar futuros problemas redacta una serie de normas para todos aquellos que se queden, a las cuales se suman españoles recién llegados de Jamaica y también españoles recién llegados de Castilla. Cortés entonces, con su nueva fuerza española, a la cual se suman 10.000 tlaxcaltecas, empieza a marchar sobre la capital mexica. En el camino, Cortés conquista varias ciudades, entre las cuales estaba una de las 3 grandes ciudades mexicas, la ciudad de Texcoco, la cual se va a transformar en su base de operaciones. Contando con la legitimidad que le confería Texcoco, Cortés logra que muchos pueblos de la zona se pasen a su bando, consiguiendo todavía más tropas, a las cuales también se van a sumar un envío de ayuda militar por parte de la española. El resultado es que, lejos de comandar una expedición, Cortés ahora comandaba un auténtico ejército de asedio, y parecía que la fuerza española iba a conseguir la victoria muy fácilmente. Sin embargo, mientras Cortés reclutaba fuerzas e iniciaba el cerco de la ciudad, Cuauhtémoc también había logrado reclutar un gran ejército, el cual mediante un ataque anfibio logra frenar el avance español y casi logra capturar al propio Cortés. Sin embargo, los españoles terminan manteniendo su posición y entonces los aztecas se repliegan a Tenochtitlán. Más allá de que el ataque no logra derrotar completamente a la fuerza española, Cuauhtémoc había enviado un mensaje inequívoco: los españoles no la iban a tener fácil para tomar la capital azteca. Ahora bien, al final los españoles logran cerrar el cerco alrededor de Tenochtitlán y entonces dan inicio oficial al sitio de Tenochtitlán. Cortés a todo esto enviaba mensajes a Cuauhtémoc intentando conseguir su rendición. No quería atacar la ciudad, tal vez porque no quería destruirla, o tal vez porque sabía que un combate por Tenochtitlán iba a implicar una gran cantidad de bajas. Sea como fuere, Cuauhtémoc ignora las cartas de Cortés y entonces el conquistador se dispone a atacar la ciudad, y es en este momento, cuando Cortés está organizando el ataque de Tenochtitlán, que la última carta de Velázquez se pone en juego, cuando un grupo de españoles intentan asesinar al conquistador. Cortés logra eludir el intento de asesinato y después organiza a su ejército para dar inicio al ataque. Primero ordena cortar el suministro de agua de la capital mexica, cosa que los defensores intentan evitar, pero no lo consiguen. Se producen combates en las fuentes de suministro de agua y también en las calles que conectaban a Tenochtitlán con la costa del lago. Con la situación controlada, Cortés se limita a esperar la rendición de los defensores. Sin embargo, esto no solamente no ocurre, sino que además llega una fuerza procedente de pueblos leales que intentan levantar el sitio. Los españoles repelen el ataque y Cortés, entendiendo que la situación ya es insostenible, decide ordenar un ataque a gran escala sobre la ciudad. Parecía que los españoles tenían todas las de ganar, y al final el ataque es repelido. El propio Cortés es capturado y es salvado gracias a la intervención de Cristóbal de Guzmán, quien termina prisionero en su lugar. Una gran cantidad de españoles son capturados y terminan siendo sacrificados en los templos aztecas. Cortés, sin embargo, no se rinde y decide planear un nuevo ataque a gran escala sobre la ciudad. El ataque se realiza el día 13 de agosto del año 1521. En el ataque, una fuerza capitaneada por Pedro de Alvarado logra capturar la plaza de Tlatelolco, lo cual se termina transformando en una caída completa de la ciudad. Cuauhtémoc intenta huir de Tenochtitlán yéndose en un barco por el lago, pero es capturado y es llevado ante Cortés. Las crónicas de la época cuentan que Cuauhtémoc, frente a su vencedor, señala el puñal que tenía Cortés y le pide al conquistador que lo mate. Sin embargo, Cortés decide no asesinar a Cuauhtémoc. Por el contrario, lo va a mantener vivo
y va a utilizar la posición política del Tlatoani como método de dominar a los mexicas. La ciudad de Tenochtitlán queda destrozada y los españoles van a iniciar la reconstrucción utilizando mano de obra mexica al estilo europeo, transformándose de esta manera en la Ciudad de México, la capital del virreinato de la Nueva España. En cuanto a Cuauhtémoc, va a ser mantenido con vida durante los siguientes 4 años, hasta que por fin, después de sufrir innumerables tormentos, sea asesinado en el año 1525. Por último, Cortés, quien ahora era el señor indirecto del Imperio Mexica, que estaba subordinado al Imperio Español, se asienta en Coyoacán, a donde va a llegar su esposa, Catalina Juárez, quien va a morir de manera sospechosa en el año 1522. Y de esta manera los españoles, que habían llegado a América hacía solamente 30 años, logran completar la conquista de uno de los 2 grandes imperios americanos. Y en cuanto a qué pasó con el otro gran imperio americano, es historia para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de realizar un aporte extra al podcast, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube o también pueden transformarse en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Por último, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal, los cuales me ayudan a que siga haciendo capítulos nuevos todas las semanas. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.